Vamos a repasar un poco a la luz de los resultados que mostraron, que mostró Matías y la caracterización del módulo que hizo José Ignacio. La idea es que tengamos un poco o reflexionemos sobre cuáles son las claves del negocio de la carne ovina, y les pido que nos ubiquemos en un módulo similar a un módulo que tiene o un sistema de producción que tiene un genotipo que se destaca por producir muchos corderos y alcanzar buenos pesos de venta temprano, es decir, antes de que arranque el siguiente ciclo. Vieron que los corderos o salen al destete o salen en febrero, antes de que arranque el siguiente ciclo, y es un genotipo que produce lana de bajo valor, como lo hemos visto. Vamos a ver cuáles son las claves en un esquema como este. ¿Qué quiere decir las claves? ¿Por dónde pasa el partido del ingreso de estos sistemas? ¿Dónde nos jugamos los ingresos y los costos? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a analizar cuáles son los factores que explican los ingresos y los costos. Después, me interesa repasar o tener un poco alguna idea de qué ingreso podemos esperar de estos sistemas y algunos mensajes finales. Algo que debí haber hecho al principio, con la mayoría nos conocemos, pero yo soy el técnico de Paysandú y Río Negro. Bueno, con muchos de ustedes ya nos conocemos, pero omití presentarme. Bien, como sabemos, los ovinos, si hay algo que tiene el rubro ovino en la especie, es la versatilidad. En el mundo los ovinos producen carne, leche y lana. Acá en Uruguay claramente lo que está desarrollado es la producción de carne y lana. Siempre surge el tema de la raza. Hay más de 440 razas en el mundo, o sea que imaginen el abanico de proporciones relativas, algunas más jugadas a la carne, otras más jugadas a la lana, algunas tratando de balancear ingresos. Pero los ingresos que producen por lana los ovinos están determinados por la calidad, por el diámetro, y eso está inexorablemente atado a la raza que utilizamos. Si utilizamos Texel, no vamos a producir lana 18 micras. Si utilizamos Merino, es factible que produzcamos lana fina. Entonces, los ingresos por lana y la raza que utilicemos, el genotipo que utilicemos, van a determinar los precios de ese componente de los ingresos. El componente carne, que también los ovinos producen carne, y sobre todo las razas que están presentes en el país, no hay diferencias. Al día de hoy la industria nos paga lo mismo un kilo de carne Merino que un kilo de carne Texel o que un kilo de carne Sauga, unos Hampshire, que seguramente, y estamos de acuerdo que para las sociedades de criadores de las razas carniceras, un objetivo a futuro sería tratar de que la industria les valorice las mejores aptitudes que puede tener para la producción de carne tal o cual raza. Pero al día de hoy el sistema de precios reconoce mínimas diferencias según la utilización o no de razas carniceras. A veces hay unos pequeños premios por cruzamientos por razas carniceras, pero en general para la carne el precio no es un factor, sino que el factor es la productividad. Los kilos de carne que logro, esos son los que nos van a determinar la magnitud del ingreso. Entonces, si hacemos la ecuación del ingreso que genera el rubro ovino, tenemos los ingresos por lana, los ingresos por carne. Naturalmente, los ingresos por lana van a ser el producto de los kilos de lana por el precio de lana. Los kilos de lana van a depender de la lana que cosechamos por animal y de la carga. Ahí tendremos los kilos por hectárea. El precio de la lana, como dijimos, va a depender del micronaje, que va a estar atado a la raza que utilicemos. Después va a depender del rendimiento al lavado, que es la segunda característica en importancia para determinar el precio de un lote de lana. Y más recientemente el tema de las certificaciones. Los ingresos por carne van a estar asociados en primera gran medida a los kilos de carne. El precio vimos que no es un factor entre distintas alternativas. Hay momentos del año donde puede tener mejor valor, hay momentos del año donde puede tener valor más bajo. Vieron que ahora recientemente han caído los precios tanto del novillo como del cordero, pero estamos en precios que en el contexto histórico son muy buenos. De hecho, hasta hace un tiempo, hasta hace poquito, ¿hace cuánto que un camión de cordero no valía
$30.000 o que un cordero nos podía dar un ingreso bruto de $90 a $100. Pero los kilos de carne dependen de la señalada, del peso de venta y de la carga, y ahí terminamos con los kilos de carne que producimos por hectárea. Vamos a hacer alguna referencia a la producción física, es decir, los kilos de carne que puede llegar a producir un sistema como el que presentaron José Ignacio y Matías. Un sistema como este, como el del Sicoma. 42% de área mejorada, foco en la producción de carne. ¿Cuánto podemos esperar producir de carne ovina por oveja encarnerada? Tenemos dos grandes factores, que son los dos grandes factores que determinan los kilos que produzco, que son la señalada. Tenemos tres niveles de señalada: 90, 120 y 150, y tres niveles de peso de venta del cordero en pie: 30 kilos, 35 kilos, 40 kilos. Evidentemente, cuanto mayor es la señalada, mayor va a ser los kilos de venta que vendemos por oveja encarnerada, porque vamos a tener más corderos. Y cuanto mayor sea el peso de venta, se maximizan los kilos que vendemos. Hay un cierto balance entre las distintas características. Esto es, si yo señalo poco para lo que son la realidad de estos esquemas, puedo llegar a compensarlo con corderos más pesados. Vieron que estos kilos de carne ovina por oveja encarnerada, acá tenemos, es prácticamente lo mismo en kilos, señalar 90% y vender cordero de 40 kilos, que señalar 120 y vender cordero de 30. Y evidentemente el mejor resultado está en la maximización del peso de venta y de la señalada. Y pasa lo mismo en estos niveles. Cordero de 40 kilos y 120 de señalada es en kilos de carne la misma producción que señalar 150 y vender corderos de 30. Pero lo que me interesa señalar, y que debería ser un objetivo para los sistemas de producción como el de este caso, como el del módulo del Sicoma, es que podemos llegar a vender los kilos de la oveja que tenemos en el campo. La oveja pesa 60 kilos y nosotros podemos llegar a vender los kilos de esa oveja que destinamos a la reproducción. Son los kilos que nosotros estamos manteniendo. La encarneramos en marzo y en diciembre, enero o febrero podemos estar vendiendo los mismos kilos de esa oveja. Sería el negocio de estos esquemas, o el objetivo en cuanto a producción física: llegar a lograr vender los kilos de carne ovina de la oveja que destinamos a la reproducción. Debería ser el objetivo al cual aspiremos. Claramente la clave, lo hacemos mentalmente: para que una oveja de 60 kilos me produzca 60 kilos de carne, tiene que tener dos corderos de 30 y pico de kilos. Tiene que ser mellizera y tener buena velocidad de crecimiento. Y tener los recursos que tenemos acá. No parece lo más sensato pensar en tener corderos que a los 4 meses pesen 35 kilos y tenemos solo campo natural. Por eso el sistema tiene 40 y pico % de pastura sembrada. Hagamos una cuenta muy simple. Si yo quiero que los corderos pesen 40 kilos y nacen con 4 kilos, son 36 kilos que tienen que meter en 100 y pico de días. Tenemos que tener ganancia de 300 y pico de gramos. Y esa nos la dan las pasturas sembradas al pie de la madre produciendo mucha leche y los corderos ganando muchos kilos. Si no, no llegamos. Por eso es importante tener claro las definiciones del sistema. A partir de acá vamos a hacer algunas consideraciones económicas respecto a cuáles son los ingresos que podemos esperar. Entonces les recuerdo los supuestos del sistema y las características del sistema del Sicoma, que están en la base de los cálculos que vamos a presentar ahora. 42% de superficie mejorada, acá hay de 43 hectáreas, 18 son pastura sembrada. La señalada, como presentó Matías, ha variado, pero para estos cálculos vamos a tomar la de 141%. El precio de venta de carne ovina es el precio de venta promedio para los últimos 10 años, que se ubica en 3,77 para los corderos, y 3,47 para las ovejas. Y el precio de venta de lana, de una lana que se ha afinado un poco, este año dio 28 y algo, pero está en el eje de 29-30 micras, le pusimos 1,10, que es bastante buen precio, pero
pongámosle que en el promedio de los años podríamos llegar a esperar a un valor cercano al dólar por la lana. El nombre de esta jornada es módulo de producción de carne ovina. Entonces claramente lo vimos hasta en la propia definición del módulo. La participación relativa de la lana en los ingresos es baja, es decir, el partido en este módulo se juega en la carne. Pero me interesa hacer alguna reflexión respecto a la lana, porque creo que todos podemos coincidir que culturalmente, como productores ovejeros, le damos particular importancia a la lana. Vieron que vamos a ver un animal y le abrimos el vellón y de repente es una raza carnicera o no es su principal atributo. Entonces, muchas veces el termómetro del estado de ánimo respecto del rubro ovino pasa por la lana. Y yo me quiero detener a analizar en este esquema, de vuelta, en este esquema, cuál es la participación de la lana. Acá tenemos el porcentaje de señalada, 3 niveles, 90, 120 y 150. El precio de la lana, $1, que sería el escenario actual, $2, que sería duplicar el precio, y $3, que sería triplicar el precio. Y esto es la participación relativa de la lana en el negocio, es decir, cuánto aporta la lana en el negocio global del rubro ovino. Veamos que cuanto más baja es la señalada, mayor es el aporte de la lana. ¿Lo ven? Ubiquémonos, cuando la lana vale $1, si señalo 150 es el 4%, y si señalo 90 aporta un poquito más. Cuanto mayor es el precio de la lana, evidentemente para todos los escenarios se hace mayor su contribución, pero me interesa que nos detengamos en la magnitud del aporte. El aporte relativo de la lana en estos esquemas es bajo, 9% en promedio, o sea, el partido no va por la lana en estos esquemas. Uno comprende que haya cierta frustración o que haya frustración por tener un producto y no poder venderlo, pero nuestro partido no se juega ahí y claramente se hace más importante con peores señaladas. Si yo señalo poco, tengo menos ingresos por carne ovina y la lana se hace relativamente más importante. Pero fíjense esto, acá triplicamos el precio de la lana, y en este esquema que señala 140%, que tiene este porcentaje de pastura sembrada, que vende cordero antes de que inicie el siguiente ciclo, la lana aporta poco en este esquema. Otra manera de verlo es en el margen bruto por oveja encarnerada. El margen bruto es la carne valorizada, la lana valorizada, y le saco los costos de haber producido esa carne y esa lana, es decir, la esquila, la sanidad, las pasturas, cuánto me queda por oveja que en carnero antes de pagar mano de obra y renta eventualmente. Entonces, de vuelta a lo mismo, fíjense que el margen bruto por oveja encarnerada, si tenemos los 3 niveles de señalada, en 90% de señalada, si la lana vale 1 o 3, la diferencia son $7 por oveja encarnerada. Es relativamente poco respecto al impacto que tiene la señalada. Es relativamente más importante señalar más que vender mejor la lana en este esquema, de vuelta. Lo ven acá, si la lana me vale $1, pero yo paso de señalar 120 a 90, más que mato tener una lana que vale 3 veces más. ¿Me siguen? Por supuesto que no es nada despreciable. Si yo tengo, acá hay $7 de diferencia. Si yo tengo 5 ovejas encarneradas por hectárea, son $35 más que yo cosecharía por tener una lana de un poco más de valor. Pero en aras de priorizar, que es lo que uno hace todo el tiempo, el partido está más por el lado de la señalada que por la lana. El aporte en todos los casos es relativamente magro. Por supuesto que si mejoro el precio voy a obtener más aporte. Una pregunta que nos podríamos hacer, este esquema productivo como el del módulo del SICOMA, lo que le pide al recurso genético, ustedes le pondrán el nombre que sea, podrá ser Corrial Pro, podrá ser una cruza con Finish, podrá ser Highlander, podrá ser Texel, podrá ser Corrial, podrá ser Romney, podrá ser lo que sea.
la raza, vieron que hay un componente importante de gustos y preferencias. Hay razas que se adaptan mejor a tal esquema y razas que se adaptan mejor a otro esquema. Pero lo que nosotros le pedimos al recurso genético en este caso es que tengan muchos corderos, que crezcan rápido y que tengan buen peso de venta. Entonces, la lana en general, un recurso genético que cumpla con esas características, en general la lana que producen esos recursos genéticos es de bajo valor, ¿no? Es difícil encontrar una raza que tenga tremenda prolificidad, que crezcan rápido los corderos y que produzcan lana de 17 micras, no hay. Si no, ¿dónde está que la vamos a buscar? Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál podría ser el aporte de lanas más finas en este esquema? Y acá tenemos el margen bruto por oveja encarnerada, 3 niveles de diámetro. El actual, o más o menos el actual, que son 30 micras, 26 micras o 22 micras. Y esto está en margen bruto por oveja encarnerada. De vuelta, la señalada es la que dirige el resultado económico, pero me interesa ver que podríamos llegar a obtener un resultado más o menos similar con una señalada un poquito más moderada y un diámetro sustancialmente más bajo. Esta lana de 30 micras la valorizamos a $1 como venimos haciendo las cuentas, y esta lana de 22 micras, si le damos un valor más o menos de 4 o 5 dólares, podríamos pensar que por oveja encarnerada sería el mismo margen bruto de señalar 150 con una lana de 30 micras o señalar 120 con una lana de 22 micras. De vuelta, el mensaje es, la señalada manda por sobre el diámetro, pero puede haber combinaciones atractivas de lanas más finas con señaladas un poquito más bajas. Bien. Eso para cubrir la parte de lana, del aporte de lana en el negocio de la carne, que vimos es relativamente bajo. El partido no pasa por ahí, aunque puede haber algunas combinaciones interesantes de producir lana más fina y señalar bien. Ahora vamos a ver cómo impacta el precio del cordero y sus variaciones. En general, siempre estamos con el tema del precio. El precio baja, sube. Pero lo que vamos a ver acá es que el rango en el que se mueve el precio puede estar entre 3.50 y 4.50, aunque este año hubo algún momento donde hubo valores un poquito más destacados de 4.50, pero en general este es el rango en el que se mueve. Y estos son los 3 escenarios de señalada. Vemos como de vuelta, señalada, es decir, productividad mata precio. Si el cordero vale 3.50 y señalo 120, saco más margen que si señalo 90 y el cordero vale 4.50. Además, pensemos que pongamos el foco en las cosas que están bajo nuestro dominio. El precio no está bajo nuestro dominio. Lo escuchamos en la radio de mañana, mediodía, nos quejamos, pataleamos, pero el precio está fuera de nuestro control. Lo que está dentro de nuestro control es señalar más y que los corderos pesen. Entonces, ese es un mensaje importante. Para todos los escenarios, si aumenta el precio, aumenta el ingreso, pero la señalada nos pone un techo. Vieron que yo, por pasar de 90 a 120, ya estoy sacando más que en el escenario de 90 para cualquiera de los precios. Y me interesa señalar que para el promedio de 10 años no hay tanta variación de precio. El promedio es 3.77 para los últimos 10 años y el máximo se da en agosto con 3.91 y el mínimo se da en febrero. Esto es pensando únicamente en el precio. Pero a veces mi sistema, como el caso del sistema del SICOMA, me pide que los corderos salgan antes de que inicie el siguiente ciclo. Entonces yo no lo voy a esperar hasta agosto para agarrar el precio. Lo voy a sacar antes porque no me mueve el precio, me mueve las definiciones que tengo en mi sistema. Tengo que encarnerar más ovejas, entonces me salgo de los corderos. Y tengo más productividad, agarro la plata ahora, tengo el valor tiempo del dinero, todo. Entonces el precio no debería ser lo que nos dirija, sino aumentar la productividad. Y acá las dos características que son las dos más importantes. ¿Cómo afecta el margen bruto por oveja encarnerada, el peso de venta del cordero y la señalada? Los mismos 3 niveles de señalada que venimos hablando hoy y los 3 niveles de peso de venta del cordero. En la primera diapositiva veíamos cuánto eran los kilos de carne que podíamos producir a partir del peso y la señalada, que se acuerdan que podíamos llegar a vender 60 kilos de carne si teníamos pesos altos y buena señalada. Esto es el margen bruto. La producción valorizada, sacándole la esquila
la sanidad y los costos de alimentación para un sistema como el del Sicoma. Otra vez, la señalada domina, o sea, es preferible aumentar la señalada. Si tuviéramos que elegir entre aumentar el peso de venta o aumentar la señalada, lo primero es la señalada. Por supuesto que el negocio mejora a mayor peso de venta del cordero. En este escenario, como el del Sicoma, donde tenemos 42% de pastura sembrada, tenemos un componente importante de pastura sembrada porque las precisamos para que los corderos crezcan rápido. Si nosotros señalamos poco para lo que son estos sistemas, que 90 es señalar poco en estos esquemas, y vendemos cordero liviano, sacamos $3 por oveja encarnerada. El resultado es pobre. Si tenemos 5 ovejas encarneradas por hectárea, como tenemos acá, ¿se acuerdan que son 200 ovejas encarneradas en 43 hectáreas? 5 ovejas encarneradas. 5 por 3, 15. $15 por hectárea. Si tenemos que pagar renta y mano de obra, quedamos con los burros en el agua. Entonces, esto es importante. Puede haber algunas compensaciones entre señalada y peso de venta, lo que veíamos hoy. Si yo no logro vender cordero pesado, me tengo que preocupar por señalar, y si un año me va más o menos en la señalada, tengo que tratar de hacer que los corderos pesen lo más posible. Pero son los dos grandes motores del ingreso en estos esquemas. Y un tema que subyace a esta última presentación, vieron que cuando teníamos 90 de señalada y 30 kilos de peso, el ingreso era $3 por oveja encarnerada, porque tenemos costos importantes. Nosotros tenemos 42% de área mejorada, que años como el pasado, donde se murió mucha pradera, había que renovarlo. Y es un costo que está cercano a los $400 por hectárea hacer una pastura sembrada. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos costos de pradera más bajos y precios altos de cordero, es la mejor combinación. Si nos vamos a escenarios como los actuales, donde tenemos costos de pradera de $370, el margen es menor, pero puede ser parcialmente corregido por muy buenos precios de cordero. Y más allá de esto, son resultados que son buenos igual, pero sabemos que el costo de pradera, el costo de las pasturas sembradas son el principal costo y constituyen un riesgo para el sistema, en el sentido de que si viene un año que nos mata todas las pasturas sembradas, tenemos que renovar e incurrir en un desembolso grande para mantener esos niveles de productividad. Y estos costos son los que obligan a que se obtengan buenas señaladas. Yo tengo un peso importante de costos. Si señalo 90 y los corderos pesan 30 kilos, me pasa el agua. Entonces estos costos me obligan a señalar mucho y que los corderos sean pesados. ¿Qué ingreso podemos esperar de estos sistemas de producción de carne ovina? Les repaso la presentación de Matías. Matías decía que el resultado acá nos daba $260 de margen bruto por hectárea, es decir, antes de pagar renta y mano de obra nos quedan $260 por hectárea, sobre la base de señalar muy bien, 147%, vender los corderos con casi 40 kilos, un precio excepcionalmente bueno de 4.27. Las ovejas encarneradas por hectárea no llegan a 5, son 4,6. Esto nos da un margen bruto por oveja encarnerada de $57. Es decir, cada oveja encarnerada me da en bruto $57. ¿Qué podríamos llegar a cubrir con un ingreso como este? O sea, un sistema como este. Si pensamos en tener un sistema como este, ¿para qué nos daría? Con $57 de margen bruto por oveja encarnerada, si tuviéramos 256 ovejas, es el ingreso anual de un capataz general, que gana 40.000 pesos por mes. O sea, es un ingreso muy bueno. Incluso si tuviéramos menos ovejas que esta, si tuviéramos 10 ovejas encarneradas o 100 ovejas encarneradas, son $5.700 por año. Es un ingreso atractivo para tener un módulo o una actividad que complemente la actividad laboral, o un módulo en un sistema más grande, bueno, es un ingreso bastante atractivo. Y acá no estamos valorizando los $2.800, si no estoy mal, que Matías ponía, que aportaban los bovinos también. Acá estamos haciéndolo solo exclusivamente por ovinos. Y si pensamos en cubrir una canasta básica
Ahí está el valor de la canasta básica de búsqueda, que está bastante interesante, que son 113.302 pesos por mes. Un predio de 128 hectáreas, con estos resultados productivos y económicos, es capaz de cubrir esa canasta. Un predio de 128 hectáreas es capaz de cubrir la canasta básica de búsqueda. Es decir, esquemas productivos como estos son atractivos, producen un ingreso de nivel, ya sea para complementar un ingreso que uno pueda tener de un trabajo, si son un ingreso adicional, o eventualmente pueden llegar a ser una fuente de vida para una familia. Por supuesto que es más exigente en cuanto a cantidad de ovejas encarneradas y cantidad de superficie para cubrir estos costos, pero esta referencia de $57 por oveja encarnerada, de acuerdo a las ovejas que cada uno encarnere, nos puede servir como referencia del ingreso que puedo generar a partir de la carne ovina. Bien, ya cerrando la presentación, algunas reflexiones generales. Si la participación de la carne ovina es importante en nuestro negocio, como es el caso del Sicoma, lo repaso de vuelta: 42% de pasturas sembradas, un genotipo que se destaca por prolificidad, velocidad de crecimiento del cordero y produce una lana de poco valor. La lana está en el orden de $1. La lana me aporta poco en mi sistema, mi partido está en la carne. ¿Qué tenemos que saber? No podemos tener señaladas magras. Esa es la primera. La peor combinación es señalar poco. Vieron que los análisis arrancaban en 90 y 90 era poco. Tengo que señalar arriba de 100, holgado. No podemos vender cordero liviano. La peor combinación, señalar poco y vender cordero liviano. Debemos atender los costos. Sabemos que los principales costos en un esquema como esto son las pasturas, pero las precisamos, porque si no va a ser imposible llegar con los corderos con 40 kilos los 4 meses de edad de los corderos. Hagan la cuenta que hicimos hoy: los corderos tienen que ganar 350 gramos por día al pie de la madre. No hay manera que logremos hacer eso si no es con pastura. Sí, esto es importante también, que está asociado a lo que hablábamos hoy de la cultura lanera. Si se utilizan genotipos que producen lanas medias a gruesas y o gruesas, debemos moderar las expectativas respecto al valor de la lana. Las expectativas para el valor de la lana deben ser cubrir la esquila y parcialmente la sanidad. Nosotros vimos hoy, capaz que conseguimos que nos esquila. Acá como hay una majada merino, acá no puede haber producción paralela, entonces el Corrial Pro también es RWS, grifa verde, pero en lanas de estos valores no se justifica en muchos casos, no se justifica esquilar, acondicionar o ponerle grifa. Tenemos que esquilar, si nos esquilan por 60 pesos, bonazo, queda $1.50. Entonces si la esquila vale $1.50, la lana vale $1 por kilo, nos lleva más de 1 kilo pagar la esquila. ¿Me siguen? Acá eran 3,7 kilos por oveja. 3,7 por 1 me da $3,7 me produce la lana. Me paga la esquila que vale $1.50 y me aporta algo más en la parte de sanidad y nada más. O sea, esto es importante, conocer el nivel de expectativa respecto al recurso genético que utilizo. Entonces, como resumen final, la clave en estos sistemas son muchos corderos, es decir, prolificidad, que sobrevivan. No puede ser que construyamos altos potenciales y después, no, la aparición, están ahí pariendo, está en lluvia, pero que se maneja. No, mi partido pasa por acá. Lo más pesado posible, lo más rápido posible. Entonces, ¿qué características le pedimos a la oveja que está en estos sistemas? Que sea prolífica, tener una buena sobrevivencia de cordero, es decir, el apoyo que le podamos hacer en esta etapa es fundamental, velocidad de crecimiento y peso final. Lo hablamos mucho en los cursos que tuvimos con muchos de ustedes acá, y me sumo al comentario que hacía Sergio de la definición del sistema de producción. Definimos que el sistema de producción tiene una participación importante de carne ovina, entonces vamos a buscar un recurso genético que nos dé estas cosas. De acuerdo a la definición del sistema es el recurso genético que voy a usar, y de acuerdo al recurso genético son las expectativas que yo tengo por carne y por lana. Si yo soy criador de merino y espero que los corderos pesen en febrero 40 kilos promedio, no.
Yo corro la carrera de acuerdo al vehículo que tengo. Si tengo un genotipo que señala 150 y produce lana de 30 micras, no me puedo frustrar porque la lana vale poco. Mi partido no está por la lana, está por la carne. Entonces, creo que es un poco lo que quería terminar de comentarles. Estas son las claves para estos sistemas como estos y es bueno tenerlas presentes siempre. Muchas gracias.